muy buenos días. Son aquí las 5 de la mañana y pues les estoy realizando la presentación de parte reproductor masculino. Anoche me acosté muy temprano porque tenía gripe. Bueno, aún tengo gripe. Entonces quería nuevamente mencionarte que la inervación de tipo simpático de lo que es la parte reproductora, tanto en el hombre como en la mujer, siguen un mismo circuito. Y estos nacen desde las astas laterales, desde los núcleos, los núcleos laterales, de las astas laterales, valga la redundancia, de los segmentos de T11 a L2. Ellos empiezan a viajar aquí, como pueden ver, por un nervio, por un nervio que se ve viajando por esta otra estructura, que son los nervios que llaman nervios esplánico-pélvicos, van hacia la pelvis. Nacen desde el tronco celíaco, a nivel del ganglio celíaco, descienden y llegan finalmente como primera instancia hacia lo que es los ovarios y siguen su trayecto a través de la tubuterina, fondo del útero, cuerpo del útero, cuello del útero, cervix e inervan también la vagina. En cambio, la división parasimpática nace de la división sacra del sistema parasimpático. Este sí viene de los núcleos intermedios de las astas laterales de S2, S3 y S4. La inervación somática viaja por dos caminos. Si es vagina, viaja a través del plexo pudendo, igual que la parte externa del cervix, el exocervix. Y si es la parte del útero propiamente, la inervación somática sensitiva viaja por los mismos nervios esplánico-pélvicos, solo que por una vía que es una vía que es postganglionar, y esa vía finalmente termina en los mismos segmentos de T11 hasta L1, termina hasta L1, a veces hasta L2. Bueno, ya les había mencionado de que hay una diferenciación desde el principio, una diferenciación interna, hay otra externa que no la coloqué. La externa se hace a través de lo que se llama el tubérculo genital. Nosotros vamos diferenciándonos poco a poco y finalmente se forman los genitales externos, pero los internos suele ser como una representación mejor a la hora de hablar de el género, que es formado por dos conductillos que se llaman el mesonefro, que se ve en rojo, y el paramesonefro, que se ve en azul. El paramesonefro es la estructura que se va a formar finalmente en las mujeres. Ustedes pueden ver que está plegado, a diferencia del mesonéfrico. El mesonéfrico se ve separado. El paramesonefro va a formar lo que es las todos uterinas, va a formar también lo que es el útero, la vagina, parte de la vagina. La parte final no, porque la parte final, ya niña, es que estoy haciendo una clase acá. Ya la parte final está haciéndolo o realizándolo lo que es la piel por fuera, y en el hombre pues forma estos conductillos, lo que es el sistema del conducto deferente del hombre, que es lo que vamos a hablar, la glándula seminal, el conducto prostático, la uretra prostática, el conducto uretral, la uretra peneana, la uretra membranosa, la fosa navicular al final y lo que es el orificio uretral externo. O sea, lo que tienen en común hombres y mujeres es que las gónadas no nacen de estructuras diferentes, son las mismas para uno y para el otro, solo que va a haber una cierta diferenciación interna. Entonces el hombre, vemos que su estructura genital externa está mucho más hacia adelante que la mujer, y la mujer se encuentra más o menos en esta ubicación que estoy reboteando con el señalador. Esa estructura, si recuerdan, era el periné, que se limitaba con la sínfisis púbica, por acá adelante, hacia los lados con la tuberosidad del isquion, y eso lo llaman el trígono del periné. En cambio, el genital externo del hombre, lo único que se encuentra en esa área son los testículos. Y el pene, el cuerpo del pene, sus partes se extienden hacia adelante y hacia arriba. Ya solo del pene encontramos a ese nivel lo que es el bulbo del cuerpo esponjoso, o la base del pene como tal. En el periné, ¿no? En el periné. Y por fuera del periné vemos lo que es el cuerpo
el glande, ¿sí? Y ya lo que es el orificio uretral externo. Aquí hay una representación de cómo recibe un drenaje y una irrigación externa por parte de las venas femorales a través de las arterias y venas pudendas externas. Ya hacia la parte profunda, quitando lo que es la membrana del periné, empezamos a ver una serie de músculos que están rebordeando los cuerpos que tiene el pene. El pene tiene 3 cuerpos. Un cuerpo esponjoso acá, rodeado por el músculo bulbo esponjoso, y unos cuerpos cavernosos hacia los lados que están aquí rodeados por el músculo isquio cavernoso. Son unos músculos que no generan contracción, sino que generan sostienen lo que son esas estructuras. Y así se sostiene lo que es la base del pene. Ya cuando hacemos un corte podemos ver esos cuerpos. Ya no vemos a nivel de lo que es el cuerpo del pene no se ven los músculos, esos están en la base o la raíz del pene, por así que me lo entiendan. Realmente esto se le llama base del pene. Y ya dirigiéndonos aquí a un corte donde estoy haciendo con el señalador, vemos unas estructuras que parecen como si estuvieran con huecos. Esas estructuras son los cuerpos cavernosos que están hacia arriba, hacia el dorso del pene, y hacia abajo, y dirigiéndose hacia la base, lo que es el cuerpo esponjoso. Cada uno recibe su nombre precisamente por las características histológicas de cómo se ve al microscopio. Uno se ve como una esponjita con agujeros muy redondos, uniformes, de diferente tamaño. Y los cuerpos cavernosos, a pesar de que aquí se ve como si fueran huecos de diferentes tamaños, como el esponjoso, es mucho menos contráctiles, también más que todo parecen espigas. Cuando uno lo ve bien se ve más, es como estalactitas en las cavernas. Y estos dos se diferencian es que uno actúa durante la fase simpática de la eyaculación y otro durante la fase parasimpática de la erección. Entonces, los cuerpos cavernosos actúan en la fase parasimpática y el esponjoso en la fase eyaculatoria, que ya es la fase simpática. Adicionalmente, no se puede mostrar allá porque, la verdad, por la rapidez, pero existe una irrigación interna. Aquí está la arteria interna del pene, que también la llaman arteria del cuerpo cavernoso, o arteria profunda del pene también. El más común es profunda del pene. Y por encima ya del cuerpo cavernoso se ven 2 arterias por fuera, que son las arterias dorsales del pene. Esas son las superficiales, pero le llaman arterias dorsales del pene. Van viajando conjunto con una vena. Esa es la vena dorsal profunda del pene, porque va a haber otra que es la vena superficial dorsal del pene. Hay otras adicionales, como aquí se llaman laterales, pero esas no las vamos a ver. Y también hay aquí unas profundas laterales que tampoco se van a ver. Estos cuerpos cavernosos sí cabe recalcar que están rodeados por una estructura conectiva densa que está rodeando completamente los cuerpos cavernosos. Esa es la fascia profunda del pene. Esta de acá, la fascia profunda del pene. Y entre el cuerpo cavernoso y el esponjoso, uniéndose de un lado a otro, va a estar una extensión de la misma capa que es el tabique del pene. Eso divide el compartimiento dorsal del compartimiento ventral para el proceso de arriba, que es la erección, y el proceso de abajo, que es la eyaculación. Esta es la misma fascia del periné, que ya cuando uno retira pues la piel, uno empezaría a divisarla, al igual que los músculos que están siendo envueltas por ella. Solo que aquí ya empezamos a denotar que no solo hay fascia del periné, que es esta de acá, sino adicional esta fascia que está envolviendo el pene y el cuerpo del pene, que es la fascia profunda del pene. O sea, en pocas palabras, aquí la del periné es la que se ve aquí blanquita y la profunda del pene es la que se ve gris. Una fascia que está más profunda que la del periné. Es una fascia que está recubriendo ya como tal, no los músculos que vimos como el isquio cavernoso o el bulbo esponjoso, sino propiamente lo que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. ¿Por qué se trabó?
Claro. Ya al quitar esa fascia profunda del pene, podemos ver nuevamente aquí el tabique, se ve la membranita blanca, ahí se separó y se dejó, y queda el músculo isquiocavernoso como si se viera unido. No es que esté unido, es que hacia la parte profunda hay una ligera unión colectiva entre los dos cuerpos cavernosos y pues pareciera que fuera solo uno, pero son dos. Este cuerpo cavernoso no es el más largo, realmente es el que viene más posterior, el otro viene un poquito más anterior. El cuerpo esponjoso es mucho más largo que el cuerpo cavernoso. Y el cuerpo cavernoso no tiene partes, solo se le dice cuerpo cavernoso, pero el esponjoso sí tiene sus partes. La primera, donde estoy con el señalador, se le llama bulbo del cuerpo esponjoso. La segunda se le llama cuerpo del cuerpo esponjoso. Y la tercera se le llama cabeza del cuerpo esponjoso, que es comúnmente conocido como Orlando. Ya hacia la parte interna podemos ver cómo era el trayecto de la uretra. Aquí arriba está la vejiga, teniendo hacia las paredes y antes de iniciar la próstata algo que se llama el esfínter interno de la uretra. Es un esfínter de control parasimpático. Y el agujero como tal, la entrada de la orina, se llama orificio uretral interno. Sigue su camino, encontramos que en todo este trayecto hay tejido muscular liso, hace peristaltismos, predomina la inervación de tipo parasimpático, también hay simpático, obviamente, la parasimpática que está haciendo contracciones, también que está abriendo este esfínter del principio, el esfínter uretral interno, y luego de terminar la próstata tendremos el orificio uretral externo, aquí donde se encuentra antes de la uretra membranosa. En este lugar se ven unos musculitos ya de musculatura estriada, que es el músculo transverso profundo del perineo, que adicionalmente a este punto que ocurre una inervación parasimpática que termine abriendo el esfínter interno también, el externo y el interno, o sea, eso es una propagación de la respuesta parasimpática que empieza acá, se abre, ocurre peristaltismo, se abre. Este músculo va a permitir que nosotros de manera voluntaria, o sea, controlándolo nosotros, haga un cierre para que no nos orinemos en cualquier momento, dado que la capacidad fisiológica de la vejiga es 280 mililitros y bajo esa respuesta se abren estos esfínteres. Pero no es suficiente como para no tolerar ese límite de volumen de orina. Todavía podemos tolerar un poco más, de 500 a 700 máximo, que es la capacidad anatómica. Entonces finalmente uno ve cómo aquí ocurre un peristaltismo y pasa luego hacia la uretra membranosa y de la uretra membranosa luego a la uretra vulvar, que es la que está aquí representada. En adicional, aquí se ve un puntico, se ven como 3 agujeros. El primer agujero es un ciego. Duré como una semana, de repente me acordé el nombre. Y es el utrículo. El utrículo es el remanente embrionario del paramesonefro que nos queda en nosotros en los hombres, que en algún momento fue el útero. Solo ese puntico y eso es cerrado. Pero estos dos que están acá abajo, si son abiertos y es por donde está desembocando lo que es el líquido seminal. Previamente se ha conectado antes de esto el conducto deferente de la parte reproductora masculina, ¿sí? Y ahorita lo vemos, y lo que es el conducto seminal para formar finalmente estos dos conductillos de abajo del utrículo que se llaman conductos eyaculadores. Ahí están los conductos eyaculadores. Entonces la próstata arriba al inicio solo transporta orina, pero ya en su tercio inferior, ¿sí? Y ya pues como continuación no solo transporta orina, sino que adicionalmente puede transportar ya también como propiamente se dice que es el semen. Un poco lateral al músculo transverso profundo del perineo vamos a encontrar estas bolitas, que esas bolitas son unas glándulas importantes, ya que permiten la lubricación previa del pene, también ayudan en la mujer. Son homólogas de las glándulas vestibulares menores de las mujeres y aquí se llaman bulbo-uretrales. En las mujeres a veces les dan ese nombre, pero está mal porque esto hace referencia a lo que es la posición de la uretra y del bulbo del cuerpo esponjoso. En la mujer está muy lejos la uretra
y el bulbo sí está a la profundidad, pero no es bien referencial. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas glándulas, estas amarillitas? Son glándulas que generan un líquido llamado el líquido preseminal. Y el problema de esa glándula ahí es que a veces cuando hay una eyaculación previa, digamos masturbación, quedan remanentes de espermatozoides que pueden llegar y fecundar también a la mujer. Entonces le dice el hombre, venga, lo que sucede es que yo lo saco cuando me venga. Y no porque el líquido preseminal, el líquido o lubricante, también puede tener la característica de fecundar a la mujer, dado que aquí quedan unos espermatozoides, unos cuantos. No es que queden una cantidad exagerada como cuando vienen los 3 mililitros de semen que suelen salir, sino que de todos modos hay una posibilidad solo con la penetración sin eyaculación, dado que aquí hay un remanente de espermatozoides. Esta glándula, conjunto con el líquido prostático, que no lo había hablado, que está saliendo por unos agujeritos aquí chiquiticos, van a limpiar y lubricar aparte el conducto uretral, van a limpiarlo muy especialmente para que no infecte a la mujer. La próstata no es una glándula, son muchas glándulas, de 40 a 60, si uno ve los artículos, se encuentra unos que dicen 40, otros 50, otros 60, entonces yo al final digo de 40 a 60. De 40 a 60 glándulas que secretan, por ejemplo, lo que es el líquido prostático, secretan también la famosa hormona que ustedes conocen, que es la prostaglandina. También secreta lo que es fosfatasa ácida, la alcalina del hígado, aquí fosfatasa ácida. Antes se usaba la fosfatasa ácida para hacer el diagnóstico de enfermedad de próstata en laboratorio. Hoy en día no, porque es muy inespecífica. Puede ser que el hombre haya hecho una micción forzada y ahí también haya liberación de esa fosfatasa ácida. Puede ser que el hombre estuvo montando cicla el día anterior y eso presionó la próstata también produciéndolo, pero entonces no sirve hoy en día como diagnóstico para lo que es el cáncer de próstata. Hoy en día se utiliza el antígeno prostático y el palpaje rectal para permitir saber si la próstata tiene alguna alteración o no. Entonces aquí está la próstata nuevamente con el utrículo, nuevamente con los conductos eyaculatorios, los conductos prostáticos, recordar que hay de 40 a 60. El músculo que está aquí, que es el músculo transverso profundo del periné, y ahí vemos muy cercano lo que es esto, aquí estaría el esfínter interno, y las glándulas, que son las glándulas preseminales, que mandan un líquido eyaculatorio, aquí estarían desembocando, que es a nivel del bulbo, del cuerpo esponjoso, y exactamente pues en la uretra esponjosa. Aquí también se pueden apreciar cómo llegan y descienden, cómo viene lo que es la uretra prostática, cómo desde la parte posterior de la próstata se encuentra lo que es la glándula prostática, pero la glándula prostática no, la glándula seminal, que está produciendo líquido seminal, que se conecta con el líquido espermático, que luego por aquí no se alcanza a ver, eso está en una visión lateral, forman finalmente lo que es el conducto eyaculador. Entonces recuerden, el conducto deferente con el de acá que se forma, que es chiquitín, que es el conducto seminal, van a formar el conducto eyaculador. ¿Y dónde va a desembocar el conducto eyaculador? Va a desembocar al final de la uretra prostática, no en la mitad ni arriba, al final. Entonces aquí ya no solo se transporta orina, sino también semen. Mientras que arriba pues solo sería lo que es orina y pues líquido prostático. Ya en todos los puntos de acá sí hay líquido prostático, porque eso se va secretando en todos los lados de la uretra prostática. Viene luego la uretra membranosa, que es donde se encuentra el músculo transverso profundo del periné. Y finalmente pasa al bulbo del cuerpo esponjoso, que es muy pequeño, 2 centímetros alrededor, para continuar por la uretra peneana y luego llegar a la fosa navicular, que aquí todavía no se ve. Nuevamente la próstata se ve como un árbol abierto, pero es porque tiene múltiples puntos de secreción. Aquí se ven estas dos bolitas, que esas dos bolitas son del conducto eyaculador, y aquí se ve el ciego que les decía, eso solo es un agujerito ahí que no tiene nada.
es el utrículo, que es el remanente embrionario del útero que alguna vez tuvimos del sexo femenino. ¿Sí? Nosotros los diferenciamos, dicen que las gónadas se diferencian completamente hasta alrededor de los 6 meses, los 6 primeros meses de edad. Pero todos los cambios de los genitales externos ya se dan intrauterinamente, ¿no? Por eso pueden saber que si es niño o niña, a veces el problema es la alteración hormonal y eso tienen que estar revisándolo los pediatras ahí hasta, es que no me acuerdo cómo se llama eso, una parte que estudia la parte de los genitales los pediatras, eso tiene un nombre especial. Bueno, ya en la parte póstero superior de la próstata, aquí delante de esto se ve la vejiga, lo que se ve rojito es la vejiga, donde tengo dando vueltas el señalador. Está llegando el conducto deferente que atrapa un poquito lo que es el uréter que viene del riñón y se conecta finalmente con la ampolla seminal, que lo llaman conducto seminal también, y traen uno lo que es líquido seminal, perdón, líquido espermátido, y el otro saca el líquido seminal y va a formar lo que es al final la unión de los dos a un líquido que se llama el líquido eyaculatorio. Llega baja, esto es la próstata en una vista posterior, entonces la relación de la glándula y el conducto deferente es póstero superior a la próstata y ahí sería donde estaría desembocando. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, uno, para que si esto se formó mal y está hacia atrás, el problema es que atrás choca con el recto y eso se termina atrofiando, la glándula se termina atrofiando, el conducto se termina bloqueando y pues deja de funcionar y toca quitarlo porque si no haces daños en vez de bienestar. Ya pues como les había identificado el pene, esto es, el del lado derecho es una vista inferior, o sea una más ventral, se ve el cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos laterales, y esta vista que está hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, es una vista dorsal, cortada y levantada, mostrando el medio, para ver que aquí hay unos procesos chiquiticos, que se ven unos punticos que llaman procesos lagunares menores y aquí al final lagunares mayores. Eso es para sacar sangre de manera obligada, como les digo. O sea, cuando a veces se llena mucho de sangre estos dos cuerpos, el esponjoso, hay sangre que se retiene, entonces busca salir por la orina. Entonces a veces hay sangre oculta y la sangre oculta no tiene nada que ver con los riñones. Que ustedes miran eso en laboratorio, miran sangre oculta y es porque durante el aumento de presión y a veces durante el inicio, pues termina saliendo sangre durante un proceso de micción. Por eso en laboratorio también les dicen no saque la primera chorro, no saque muestra del primer chorro, sino del segundo chorro. O sea que uno debe sacar un ratico un poco de orina y luego sí empieza a llenar, porque posiblemente pueda salir sangre oculta, que no es sangre oculta, que sale aquí estos procesos lagunares y es un proceso normal de regulación fisiológica de la presión interna que hay de la sangre. Entonces es por eso que se hace siempre lo que es el segundo chorro, que dicen así. Finalmente termina la uretra muy cerca de la cabeza del pene y se forma una estructura que se llama la fosa navicular, donde están los procesos lagunares mayores. Ese proceso navicular, perdón, esa fosa navicular es una dilatación que hay para empezar a reducir la presión, que finalmente el chorro salga por el esfínter. Perdón, esto ya es orificio, al final ya se llama solo orificio. Orificio uretral externo, permita que el orificio uretral externo saque la orina con una menor propulsión. Entonces eso tienes una función física más que todo. Finalmente tenemos que los testículos, antes de seguir con esto, están formados por una red que llaman una red testis o red testicular, que al principio va a formar en el inicio del testículo, va a formar esto que se llaman conductos seminales, que los conductos seminales se van a conectar. Entonces vamos a ir a colocarle números para que ustedes lo estudien en uno y hay bastantes. Son bastantes, aquí ni siquiera están bien representados porque son muchos. Ay, carajo, uno va a estar lo que se conoce como los conductos seminíferos. En dos se van a unir los conductos seminíferos para formar la red testis o red testicular. Esa red testicular va a mandar unos conductos que se llaman conductos eferentes con EFE, eferentes en 3. Y esos conductos eferentes van a unirse todos en uno solo
que va a formar lo que es en 4, me tocó sacarlo acá en 4, que se llama conducto deferente. Entonces, ¿qué tenemos? En 1, iniciando, los conductos seminíferos. En 2, ya conectándose, la red testis o red testicular. En 3, saliendo del testículo hacia el epidimo, va a empezar a formar lo que es el epidimo. Eso lo voy a hablar ahorita. El epidimo lo va a formar. Y en el epidimo ya vamos a tener conductos eferentes que se empiezan a envolver y luego forman uno solo que va a ser el conducto deferente que ya está en 4. Ya en el epidimo pues empieza a salir el conducto deferente y finalmente el conducto deferente pues es el que se va a comunicar con la glándula seminal para formar el conducto eyaculatorio. Ustedes de pronto, si alguno se dedica a la parte de fertilidad, que también trabajamos nosotros, es que los laboratorios de fertilidad yo en Colombia no he visto muchos, son pocos los que hay. Aquí en Bucaramanga, por ejemplo, solo he visto uno, ¿sí? Van a tener que mirar calidad, motilidad, cantidad, ¿sí? Y ven precisamente cortes histológicos de esto que les mandan los patólogos, cortes in vivo aún, porque tienen que mirar eso. O a veces ven solo el semen. Pero lo importante es también ver que algunos se dedican a la parte, o les ayudan a los patólogos para que comprendan que, por ejemplo, en los conductos seminíferos uno es ver espermatogonias y espermatocitos primarios formándose. Secundarios no deberían haber acá. En la red testis ya no hay espermatogonias, habrían todavía espermatocitos primarios. En 3, ahí está, se pasó solo tan raro. En 3 también se siguen desplazando y eso tiene un desplazamiento laminar. Van pegados todos al tubo, hacia el borde del tubo, internamente se van desplazando. Ya en el inicio de 4 se da en el epidimo, allá al principio donde vean que se conectan y se me perdió el curso de acá, no lo encuentro, ya. Aquí en 4, ese lugar que es la cabeza del epidimo, ya empiezan a madurar los espermatocitos a espermatocitos secundarios. Y rápidamente, entre el trayecto entre esa flecha de arriba y 4, va a formarse lo que es el espermatozoide como tal. Ya tienen que salir como espermatozoide. Entonces hay enfermedades en las cuales salen como espermatocitos secundarios y esos espermatozoides no son móviles, son tontos y dan vueltas sobre sí mismos. Entonces se mira precisamente la calidad del semen y se mira en algunas ocasiones los diferentes segmentos del testículo para mirar qué es lo que está pasando. Si hay una alteración, por ejemplo, en la gónada, en la célula germinal, si es una alteración en el tubo, si es una alteración en el desarrollo y no tiene nada que ver con la célula germinal, etc. Entonces los testículos tienen unas capas que los protegen porque si no se nos dañan y más porque están suspendidos por fuera de la piel. Se encuentran a 35 grados centígrados, 2 grados por debajo de lo normal, que son 37 grados. Y si suben a 37, o sea, 36, 37, o si bajan a 34, 33, se pueden atrofiar. Si se atrofian, alteramos la producción de testosterona y nos empezamos a feminizar, empezamos a desarrollar características femeninas. ¿Qué es lo que hay aquí importante? Que les voy a preguntar. Primero, que la capa que rodea o que forma como tal a los testículos, esta que estoy señalando en la imagen del lado derecho, es la túnica albuginia. Se llama albuginia, es la más importante porque es la que le da estructura al testículo como tal. Sin esa túnica, todos los conductos seminíferos que hay adentro y la salida de los conductos, que van a ser los conductos aferentes, estos de acá, creo que yo les dije eferentes, son aferentes, y luego sí están los eferentes. Espera, estoy un poco dormido. F y AFA, conductos aferentes. Y luego está el deferente, esto ya sería deferente. Esa estructura no se formaría, porque esa túnica albuginia también luego rodea un poco el epidimo. Entonces no crean que solo está ahí, fue que abrieron todo el epidimo para mostrarlo, pero también tiene túnica albuginia. Luego viene una túnica que se llama la vaginal interna, la vaginal externa,
la cremastérica interna, la cremastérica externa, el músculo cremaster, luego la fascia interna externa del dartos, el músculo dartos y finalmente la piel. Entonces son muchas capas, pero lo que tienen que saber es que estas capas son 7. Entonces el número de capas, pregunto allá en una pregunta, digo, la primera capa más importante que está en lo profundo es la albuginia, al menos esa sí sepan. La albuginia sí tiene que uno conocerla porque es la capa estructural. Pero hay otras capas que son 7 capas o que se aprendan, como les digo, no necesariamente cuáles son, sino son 2 las capas aparte. Es que las musculares sí les tengo que hablar algo y decía hablar que, bueno, son 2 las capas musculares. Arriba son las fibras del cremaster, las fibras del cremaster. Uy, fue pucha. Cremaster. No, es que cremaster se escribe como crema, cremaster, con ese intermedio. Y la que se ve muscular abajo, ya en el piso, ay, changos. Aquí sería este de acá, o que en el otro sería este de acá, perdón, esa todavía sigue siendo la cremastérica. Esta que voy a mencionar a continuación aparece más externamente. Esperen, borro acá. Es este de acá ya, al fin. Ese es el músculo dartos. ¿Para qué funciona cada uno? Sirven para, en caso de que disminuya la temperatura, dejar los testículos hacia la zona abdominal. O sea, el dartos y el cremaster, en caso de un aumento, perdón, en una disminución de la temperatura, van a acercar los testículos hacia el anillo inguinal, hacia la zona abdominal. Mientras que en caso de un aumento de la temperatura, pues esos 2 músculos se van a relajar y van a dejar que se decaigan y se suspendan los testículos. Entonces permite el control de la temperatura de los testículos cambiando su posición. Entonces nuevamente son 2 las capas musculares. Hay en total 7 capas cuando uno la ve. ¿Cuáles son las más importantes? Una de ellas, la túnica albuginia. Esa se encuentra rodeando epidimo y testículo. Y la otra es las 2 capas musculares, una más interna que la otra, el dartos más externo, el cremaster más interno, aquí voy a señalar cremaster, ahí, cremaster, que tienen que ver con la regulación de la temperatura, dado que si disminuye mucho la temperatura se contraen y permiten la elevación del testículo. Y para terminar, que conozcan que el cordón espermático es la estructura que viene desde la zona abdominal. Primero viene desde, bueno, no viene, realmente va, es que hay varias estructuras que van y otras que vienen. Por ejemplo, esta venosa se llama el plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme, que les dije que sonaba como un payaso, pampiniforme. Ay, pues pucha, que es muy difícil aquí en el computador. La arteria que está descendiendo, uy, changos, voy a señalar con el señalador el puntero y ustedes luego copian. Acá. Entonces, borrar todas las entradas, láser, listo. Primero, lo que se ve en azulito es un plexo venoso que es el plexo pampiniforme. Ese plexo que drena la sangre del testículo. Va a terminar como vena gonadal. Luego más arriba forma una sola vena y se llama vena gonadal. Que la vena gonadal sea hombre o mujer. En la mujer no hay plexo pampiniforme, solo es en el hombre. Pero sea hombre o mujer, esa vena gonadal va a desembocar en la vena renal izquierda. La arteria que se ve ahí como entremetida, sí es solo una y se llama la arteria gonadal, que en este caso como es hombre sería la arteria testicular. Y esa arteria ha nacido y ha bajado desde la aorta abdominal, más o menos al nivel del segmento de L2. Vamos a tener también inervación simpática, parasimpática, que ya les dije, unas fibras externas que son las fibras del cremaster y aquí como si se vieron como si fuera una arteria, pero son las internas, son el músculo dartos. Van a estar otras fibras, la túnica vaginal, la túnica albuginia, ¿sí? Etcétera. Pero lo que importa es que conozcan la vascular, cómo se diferencia entre plexo pampiniforme y arteria gonadal,
Y nuevamente la capa más externa, que es el oblicuo, perdón, el origen de él es un músculo que se llama el oblicuo interno, pero el músculo se empieza a llamar el músculo cremaster, entonces desciende como fibras que le dicen las fibras descendentes del cremaster, estas que se ven más externas en el lado izquierdo de la imagen. Y más profundo, perdón, sí, son estas, y aquí son estas. Déjenme diferenciar una cosita, porque aquí no se alcanza a diferenciar, es el dartos como viene. El dartos, es que el dartos como tal es del testículo y está muy cerca de la piel que va descendiendo con el cordón espermático. Y creo que estoy cometiendo un error, denme un segundo. Aquí me guío, allá. Este de aquí, lo más externo, lo que está más externo acá. Sí, lo que está más externo es el dartos, que aquí sería pues todo esto, ¿sí? Y lo más interno, que aquí se ve como una línea, son las fibras descendentes del cremaster. El cremaster, ya les dije, los dos se elevan los testículos. Lo que pasa es que el dartos corruga los testículos, los deja arrugados, o sea, se recogen, y las fibras cremastéricas son las que finalmente sí elevan el testículo. Pero en la participación de los dos es la elevación del testículo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.